Buenos días. Pues vamos a comenzar la sesión mensual de dermatología. Muchas gracias a los presentes. Gracias a la doctora Graciela Hernández Silva. Se las quiero presentar. Ella es infectóloga, es médico internista, trabaja en la Clínica Condesa y en el INER. Y bueno, pues hoy nos va a hablar un poquito sobre la viruela del mono y cómo estamos ahora en México referente a esta enfermedad. Muchas gracias, Graciela. Gracias a todos. Agradezco la oportunidad para estar en este foro. Gracias, Adri. Y bueno, vamos a platicar de un tema muy importante, la relevancia clínica epidemiológica que ha tenido este nuevo brote de la enfermedad. Tenemos datos publicados de manera muy reciente, hace 3 días, en este Congreso de Infectología, donde pues se puso evidente que la enfermedad pues no es una enfermedad tan benigna como se consideraba, sino que sí ha tenido algunas implicaciones, sobre todo en los pacientes que tienen inmunocompromiso. Para iniciar la sesión, esta es nuestra agenda. Vamos a hablar un poco de las generalidades, la epidemiología mundial, un poco de la epidemiología nacional, que bueno, los datos que tenemos oficiales, cuál es el mecanismo de transmisión, el cuadro clínico, importante lo que les comentaba, la afección en los pacientes que están inmunocomprometidos, el tratamiento y lo más importante es pues la prevención. Acerca de las generalidades de los poxvirus, que es al cual pertenece el virus de la viruela símica y que, bueno, después de todos los consensos que se han realizado y con la finalidad de disminuir el estigma, se ha concluido que se denomine Mpox. De manera general, sabemos que la familia de los poxvirus son virus de doble cadena ADN, DNA. Es una familia con 2 subfamilias y bueno, la realidad es que están genéticamente relacionados en un 99%. Los clados tienen diferencia solamente en su genética viral del 1%. Este tipo de virus pues causa un amplio espectro de enfermedades que pueden irse desde algunas infecciones que son benignas, que son muy localizadas, hasta enfermedades sistémicas graves como vamos a observar. Para la mayoría de los poxvirus, el humano es un huésped accidental. Como en la mayoría de las zoonosis, vamos a observar que en el mecanismo de transmisión, pues nosotros somos un accidente derivado de las diferentes actividades en las que podemos estar relacionados. Si ustedes observan en la imagen, en este artículo reciente, describen de manera muy gráfica cómo existían hasta antes del brote del 2022 2 clados bien descritos. Los clados en África Central y en África Occidental, donde se describieron los primeros brotes de la enfermedad. Este nuevo brote en el 2022 se va a considerar como un tercer clado para la descripción de estos casos. Estos virus, les decía, antigénicamente son muy relacionados, lo cual explica la inmunidad cruzada. Esto es una duda muy importante que había surgido al principio del brote. Si yo me vacuné con la vacuna de la viruela de los 80 y todavía tenía un poco de inmunidad, la realidad es que sí, porque tienen diferencias prácticamente solo en el 1%. La vacunación contra la viruela, pues generalmente va a brindar cierta protección contra Mpox. Desafortunadamente, desde el cese de la vacunación contra la viruela en 1980, la inmunidad colectiva ha disminuido y esto hace que este brote haya tenido pues alcances que no habíamos considerado. Aquí están algunos de los virus y algunas de las enfermedades con las cuales están relacionados. Vean cómo, pues, familia de la viruela, molusco contagioso, lo cual también implica un poco de las características clínicas similares que pueden tener estos pacientes. Aquí está la viruela símica, Mpox, viruela bovina y, bueno, el virus Vaccinia. Habitualmente, si ustedes se dan cuenta, los roedores, vamos a ver de manera general, fueron el origen del reservorio y después la transmisión de esta zoonosis en África. Estas son las regiones endémicas que estaban descritas desde 1970, que se describió la primera afección a humanos, hasta el 2021. Vean cómo los países endémicos pues eran solamente del continente africano: Camerún, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, pero había casos anecdóticos de que había salido esta enfermedad fuera de estas regiones. Estos son los 2 clados virales que les había mencionado al principio que se han descrito.
Como tal, el Mpox se describió por primera vez en 1958 en primates, de ahí que naciera el origen del nombre de viruela símica. El primer caso en un humano, en este caso fue en un niño, se reportó en 1970. Este niño de 9 años que desarrolló una dermatosis sin síntomas generales y que, bueno, desafortunadamente falleció porque durante la hospitalización contrajo sarampión. Existían 2 clados de viruela símica hasta antes del 2022, el de África Occidental, que es más frecuente que se autolimite, es una enfermedad mucho más benigna, una tasa de mortalidad descrita del 3 al 6% del brote que conocemos actualmente. El otro clado, que era el de África Central, principalmente en la República Democrática del Congo, se asocia a mucho mayor transmisibilidad y también a mayor mortalidad. Como ustedes conocen, el primer caso que se describió del brote actual fue en el Reino Unido como un caso importado de un paciente que había viajado a Nigeria. Se reportó el 6 de mayo del 2022 en este paciente. Actualmente los consensos han definido que vamos a considerar a este brote como un tercer clado y que se va a denominar Mpox. Este es el panorama mundial del nuevo brote, que es importante lo que vamos a abordar. Estos datos son hasta el 21 de febrero. Tenemos a nivel mundial 86.024 casos confirmados y oficialmente solo se han reportado 96 defunciones. Vean el comportamiento de la curva epidemiológica de la presencia de los casos. Ustedes observan que empezó en mayo, como habíamos observado la notificación, y que tuvimos un pico en agosto, octubre, y que los casos han disminuido, bueno, epidemiológicamente. Este mapa muestra cuáles son los países que han tenido afección. Me pareció muy importante porque vean, en azul son los países que históricamente habían reportado casos de Mpox y actualmente en naranja son los casos donde no, en los países, perdón, donde no había casos de viruela. Prácticamente ustedes pueden observar cómo la transmisión se realizó a nivel mundial. Es por eso que las características clínicas que tiene este brote y epidemiológicas, pues las consideran como inusuales, así se describen en la literatura. Se concentró una gran parte de este nuevo brote en Europa, en Estados Unidos, y bueno, México ha tenido una gran presencia también de casos. Este es el panorama nacional que se sacó del reporte de vigilancia epidemiológica. Este fue hasta el 20 de febrero. Si ustedes observan el comportamiento de la curva que tiene, es prácticamente similar a la que se ha descrito en el panorama mundial. Es importante saber que pues nosotros hemos tenido algunas limitantes, como ustedes conocen, no todos los pacientes pudieron acceder a una PCR, aunque clínicamente pues tenían datos de Mpox, no todos por la dificultad de canalizar las pruebas solamente a una institución para poder realizar la PCR. Pues nosotros como clínicos consideramos que probablemente los casos estén infraestimados, que hayamos tenido muchos más casos, pero prácticamente para la semana epidemiológica 32 hasta la 47 es cuando tuvimos el mayor aumento de casos. La clínica donde laboro, que es una clínica dirigida para atención de enfermedades de transmisión sexual, registró muchísimos casos, valorábamos aproximadamente 28 pacientes diarios con datos clínicos de Mpox. Esta es la estadística nacional, les mencionaba casos probables, 6.485, casos confirmados con PCR, 3.877. En México se han reportado solamente 4 defunciones asociadas a casos de Mpox. Ahorita les voy a mostrar algunas de los datos clínicos y vean cómo relaciona esta curva la tasa de incidencia con los grupos etarios, que es una de las características muy importantes de este brote. Los brotes previos pues afectaban a niños, no tenían un grupo etario como muy específico, y en este brote observamos a nivel mundial y a nivel nacional que hay poblaciones claves epidemiológicamente en riesgo, donde vean cómo de los 20 prácticamente hasta los 44 años, que son personas habitualmente sexualmente activas, que se ha observado que hay mayor transmisibilidad en este grupo de población, es donde se concentró la epidemia. Sí se registraron casos en niños, también se registraron casos en mujeres y también en mujeres embarazadas, pero sin duda la población clave donde se registró fue sobre todo en hombres cisgénero y que iban de los 20 a los 44 años. En esta laminilla se explica el mecanismo de transmisión.
Les decía que es una zoonosis, entonces el reservorio inicial del Mpox todavía no está bien definido. La principal hipótesis es que son roedores africanos, sobre todo en algún tipo de ardillas y de ratas, y posteriormente les decía que se describió por primera vez en 1958 cuando hubo afección, en este caso a monos, y prácticamente después se vuelve una zoonosis. La transmisión en África de manera inicial fue a través de la caza. Estos animales que tenemos contacto con la sangre, incluso el ingerir alimentos que no están totalmente cocidos, se cree que es la hipótesis de cómo inició la transmisión de los reservorios y de los primeros huéspedes hacia el humano. Existe transmisión después de que una persona esté infectada. Sabemos que los fluidos y sobre todo las lesiones dermatológicas que tienen contacto con la otra piel, no necesita tener una piel dañada, puede ser una piel intacta para que exista la transmisión. Ahora, los primeros casos pues eran solamente sobre todo en los hombres y después empezaba una transmisión hacia el resto de la familia. Así es como se han descrito los primeros casos en este brote de Mpox de África. Prácticamente después los brotes pueden ser a nivel nosocomial, es decir, en los hospitales donde no se cuentan con todos los servicios para abordar a los pacientes de manera correcta, sobre todo en estas regiones que tienen menos recursos, donde no hay guantes, donde no hay equipo de protección. Y bueno, el brote del 2022, que prácticamente ha tenido un mecanismo diferente de transmisibilidad. Y, por ejemplo, se describió un brote en el 2020, donde se importaron algunos animales a Estados Unidos, sobre todo algún tipo de estas ratitas que contagiaron a perritos de las praderas en Estados Unidos y que la población afectada principalmente fueron adolescentes y adultos jóvenes. Este es el mecanismo de transmisión de manera global. Para nuestro nuevo brote en este 2022 de Mpox, pues prácticamente los mecanismos de transmisión son los mismos. El contacto con un animal o un humano infectado, contacto con material contaminado con el virus, es decir, por eso es tan importante cómo se tomaban las muestras. Las costras sabemos que podían ser infecciosas, que a veces podían quedarse en la superficie, sobre todo porosas, y que era un mecanismo de transmisión en las toallas, en los sillones. Persona a persona durante un contacto cercano y prolongado. Esta todavía estaba en estudio si las gotitas de flush también podían transmitir el virus y por eso era recomendado al ver a los pacientes usar un respirador N95, las gotitas respiratorias, lo que les había comentado. La transmisión sexual aún sigue en vías de investigación. Sí se ha documentado la detección de PCR de Mpox en semen en líquido vaginal. Sí es una realidad que está presente, sin embargo, aún seguimos investigando si es una cantidad suficiente para provocar infección o es el contacto cercano durante la transmisión sexual piel con piel lo que origina este brote. La transmisión fetal también se ha documentado. Estas son las características clínicas de los brotes africanos, de los primeros dos clados que les mencioné. Afecta tanto a niños como a adultos y normalmente tiene tres fases. El periodo de incubación, el periodo de los pródromos y el periodo donde ya tenemos erupción. De manera clásica, se dice que el periodo de incubación son de 3 días, puede ir de 3 a 34, es muy prolongado. Los pródromos, característicamente fiebre, cefalea, los pacientes cursan con linfadenopatía, que es una característica clínica muy importante para poder diferenciarlo de otras enfermedades exantemáticas. Especialmente en el clado africano empezaban en región solamente cervical y maxilar. El periodo eruptivo, después de que empezaba la incubación, prácticamente de los 14 a los 28 días. Son lesiones cutáneas que aparecían en una distribución centrífuga y, bueno, pasaban por diferentes etapas. Clásicamente se decía que tenían que ir en este orden, que iban de máculas, pápulas, vesículas y que finalmente se mostraban como pústulas y costras. Las lesiones estaban bien delimitadas, estaban umbilicadas y presentaban pues esta distribución que les mencioné. Estas fotografías de este artículo son de pacientes que están afectados con los clados que originalmente era el brote clado 1 y clado 2. ¿Cuáles son las características clínicas del nuevo brote del 2022? Les decía nuevamente, nos centramos en un grupo clave epidemiológicamente hablando, particularmente inusual. La población clave eran sobre todo hombres cisgénero que tenían sexo con hombres, denominados HSH.
Las tasas más altas de infección entre las personas que informaron, pues tenían esta característica de tener múltiples parejas sexuales. La distribución es inusual en las lesiones. Frecuentemente vimos afección genital, sobre todo. Tenían afección en la región perianal, afección en la mucosa anal. Y bueno, esto también nos habla un poco de la vía de transmisión, del contacto tan cercano para la transmisión de la enfermedad. Es importante saber que el 12% de los casos, una proporción nada despreciable, cursó con proctitis incapacitantes, dolor anorrectal importante, tenían tenesmo, diarrea o una combinación de estos síntomas. Es decir, la presencia de los síntomas gastrointestinales en este nuevo brote fue muy importante. Las dermatosis que observamos y las dermatosis que se han caracterizado a nivel mundial, les decía, son unas afecciones muy severas, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos. A veces podían estar solamente limitadas al área genital, donde teníamos contacto. El resto de la distribución de las lesiones era menor en el resto del cuerpo. Las lesiones podían presentarse en los diferentes estadios. No necesariamente tenían que pasar por la mácula, por la pápula, por la pústula y la costra. Podía haber máculas, costras, pústulas diseminadas en todo el cuerpo. Es importante saber que estos pacientes no tenían a veces síntomas prodrómicos, es decir, aparecían con el exantema y después del exantema presentaban cefalea, fiebre y los demás síntomas. Y bueno, esto era lo que a veces ponía en duda y teníamos como que hacer diagnósticos diferenciales porque pues clásicamente estábamos acostumbrados de que tenía que ir como el ciclo como se había demostrado de manera previa. Vean la afección, es importante, también tenía importante afección a palmas y plantas. Este tipo de dermatosis y de enfermedad no respetaba ni palmas ni plantas y bueno, les decía que podían ir desde pústulas y toda la afección que tenían. Miren la mucosa, nosotros observamos sobre todo también mucha invasión en cavidad oral. Esta es una tabla donde se habla de las diferencias entre las características del brote africano y del nuevo brote. Ubicación, les decía, la forma clásica solamente estaba en África Central y Occidental y la nueva brote epidemiológico del 2022 pues prácticamente tuvo una distribución mundial. La población afectada, nuevamente nuestra población de hombres jóvenes. Las características epidemiológicas, desde mayo empezamos con los casos del nuevo brote, la transmisión que platicábamos, los reservorios principalmente en África de los animales infectados, probablemente los roedores. En este nuevo brote solo hemos observado la transmisión de persona a persona, no hemos documentado ninguna transmisión de animal a persona. La fase clínica, no siempre en el nuevo brote, los pródromos están presentes. Los síntomas, pues las lesiones, sobre todo en las regiones genitales, perianales, las linfadenopatías inguinales muy dolorosas, con lo cual podíamos hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con el linfogranuloma venéreo. Los pacientes solamente llegaban con las adenopatías y la erupción salía mucho después. Entonces, eso como clínicos, ustedes saben, nos ponía en la posibilidad de otorgar incluso tratamientos empíricos y vigilar cómo evolucionaban los pacientes. La tasa de letalidad pues todavía no está descrita del completo en este nuevo brote porque todavía tenemos casos, pero en este informe la reportan pues mucho más baja que el brote endémico. Las características clínicas del nuevo brote, bueno, vean cómo la evolución de las lesiones, vimos que pueden aparecer en diferentes estadios, pero esta es lo que habitualmente se observa en los pacientes, la evolución de máculas hasta prácticamente pústulas y la costra, de manera habitual tiene que ser en 15 días. Vamos a observar que en los pacientes que viven con VIH, las lesiones les duraban hasta 40 o 60 días, eran lesiones muy extensas y que tenían mucho compromiso dermatológico. Este es el cuadro clínico de la población mexicana específicamente. Me pareció muy importante mostrarles las comorbilidades que se diagnosticaron o con las que las personas vivían al momento del diagnóstico de Mpox. Infección por VIH sigue siendo la más importante en nuestra población. Pues de ahí también el mensaje de ofertar una prueba de VIH a nuestros pacientes que no se conocen con el diagnóstico y que los encontramos probablemente con un cuadro de Mpox.
Se hizo como un estudio extensivo y aparentemente un cuarto de la población no tenía ninguna comorbilidad. Sífilis, hepatitis C, es importante la proporción de coinfecciones con sífilis que observamos, diabetes mellitus, verrugas genitales, pacientes que tenían gonorrea, que tenían herpes, algún tipo de neoplasia, clamidia y linfogranuloma venéreo como comorbilidades durante el diagnóstico de mpox. ¿Cuáles fueron las características clínicas más importantes en la población mexicana? Vean pues la aparición de exantema en el 100% de nuestros pacientes, fiebre, cefalea, linfadenopatías, mialgias, astenia, pero miren, me parece importante mencionarles cómo los síntomas gastrointestinales, hubo pacientes que acudían con tos, que se diagnosticó neumonitis por mpox, conjuntivitis y bueno, úlceras, sobre todo en cavidad oral que sangraban, es importante. Estas características clínicas pues no se habían descrito en el brote anterior. Estas son algunas de las lesiones que nosotros observamos en la Clínica Condesa. Vean cómo al principio los pacientes, estos son pacientes sin inmunocompromiso, tenían la lesión clásica umbilicada con centro necrótico. Podíamos ver algunas lesiones que prácticamente los pacientes a veces no consideraban que podían ser características de mpox. Tuvimos lesiones en cavidad oral, las lesiones con una distribución solamente en genitales y vean esta, por ejemplo, que estaba en la planta, ¿no? Que una revisión muy exhaustiva para poder hacer esto en la clínica de ETS y encontrar las lesiones y poder hacer la prueba. ¿Cómo se clasifica la enfermedad de acuerdo al número de lesiones, la gravedad? Vean que leve menos de 25, moderada de 25 a 99, se considera grave de 100 a 250 y bueno, muy grave más de 250 lesiones. Las complicaciones por mpox, principalmente la sobreinfección bacteriana, es la principal y a nivel mundial también se ha reportado como las infecciones en la piel como la principal complicación descrita tanto en inmunocompetentes como en inmunosuprimidos, la presencia de piomiositis, pacientes con choque séptico, conjuntivitis y queratitis, proctitis, neumonitis, encefalitis y bueno, la deshidratación. Este artículo les decía que se publicó hace 3 días en este congreso de VIH que se denomina CROI. Es muy importante porque denotó la gravedad en realidad de la enfermedad. Se había considerado como una enfermedad que no era tan letal. Este artículo habla del comportamiento en pacientes con enfermedad avanzada por VIH, donde participó nuestro centro, la Clínica Condesa. Fueron 19 países. Se contemplaron casos del 11 de mayo al 18 de enero. Se obtuvieron 382 casos de pacientes que viven con VIH con menos de 350 CD4. La mediana de edad de los individuos fue de 35 años, que es coherente con lo que hemos mostrado con el resto de la población. Vean cómo en el momento del diagnóstico de mpox, 349 pacientes conocían su diagnóstico de vivir con VIH, sin embargo, no todos tenían tratamiento antirretroviral. 8% tenían una enfermedad oportunista al momento de la evaluación. 51% estaban indetectables. Esto también rompe el mito de que aunque los pacientes estuvieran indetectables, no se podían complicar. Es importante saber que aunque estén indetectables, pero tengan menos de 350 CD4, son más propensos a complicarse. Y bueno, vean cómo un total de 94, 25% de estos 382 pacientes desarrollaron complicaciones dermatológicas, siendo la principal complicación a nivel mundial descrita en pacientes inmunocompetentes e inmunosuprimidos. Y en esta serie se obtuvieron 27 defunciones. Este es el comportamiento en los pacientes con enfermedad avanzada. La verdad es que les recomiendo muchísimo el artículo, tiene buenas imágenes. La mayoría de los casos fueron de Latinoamérica, también hubo en Europa. Es importante que observen cómo las lesiones que se describieron en estos pacientes eran necróticas, tenían a tener una longitud mayor a 2 centímetros y a coalescer. Afectaban cavidad oral, tenían también afección de la lengua, la región perianal, desafortunadamente en nuestros pacientes muchísima afección y esta afección que ustedes observan a nivel externo también ocurría en la mucosa perianal. Eran pacientes que tenían proctitis, tenían intolerancia a la vía oral y era lo que los llevaba a hospitalizarse de manera general. Pero observen, es muy importante cómo estas lesiones eran muchísimo más grandes que las descritas de manera inicial. Las personas que viven con VIH representaron entre el 38 y el 50% de las personas afectadas en el brote que todavía estamos viviendo. Por eso es importante
saber que estos pacientes se pueden complicar y lo más importante también es saber qué podemos hacer para mejorar su pronóstico. Les decía, fueron 382 pacientes, 95% de estos pacientes que tuvieron erupción cutánea progresaron siempre a úlceras, incluso algunas necróticas, como observarán. La mediana del número de lesiones fue de 15 en total de la población y vean cómo la mediana de duración o de resolución fue mucho más larga que en el resto de la población. Les decía, de manera general se describe que son 14 días entre que aparece la primera lesión y entre que desaparecen. Estos pacientes, la mediana fueron de 23, pero hubo pacientes que hasta después de 43 días todavía tenían afección dermatológica. 9% de las personas tenían 100 o más lesiones y 11% de la población que tuvieron una resolución muy larga, más de 40 días, aunque estaban indetectables, tardaban muchísimo en resolver las lesiones y vean cómo la mayoría de los pacientes que tenían esta condición tenían menos de 200 CD4. Esta tabla no se ve tan clara, pero habla de la presentación. Me quise centrar muchísimo en la presentación dermatológica y cómo entre menos cantidad de CD4, pues más riesgo tenemos de que haya mayor afección. Vean, de la erupción por mpox, tenemos menos de 100, de 100 a 200, de 200 a 300 y más de 200. Claramente hay una proporción a que aparezcan mayores lesiones cuando los pacientes tienen menos de 200 CD4 y la duración de la erupción, miren, aquí el total de 23 días. Sin embargo, los pacientes con menos de 100 CD4, 31 días en promedio podía durar la erupción para estos pacientes. Grandes lesiones necrosantes, equimosis hemorrágica, tenían lesiones cutáneas muy extensas y con lo cual se podían complicar. Este es el caso que se presenta en este artículo de un paciente. Vean, se presentó el día 0 solamente con lesiones en el área genital. Se realizó la biopsia de piel, aparte de realizar la PCR para completar el diagnóstico. El paciente tuvo una evolución desfavorable, era un paciente que tenía 13 CD4. Vean el compromiso que realizó en toda la región perianal y también en la cavidad oral. Estas lesiones necróticas desarrolló bacteremia por E. coli por la traslocación de la región perianal y desafortunadamente vean el compromiso que tuvo a nivel pulmonar. Tuvo nódulos pulmonares que se llevaron a biopsia y se corroboró por PCR que era afección por mpox. No tuvo ningún otro oportunista y desafortunadamente lo que les decía, estas proctitis que no solamente eran externas, sino que tenían involucro en sistema gastrointestinal, desafortunadamente este hombre falleció por una perforación intestinal. Las lesiones siempre y las complicaciones más graves las observamos en nuestros pacientes que tenían menos de 100 CD4. Este es otro parte del suplemento donde prácticamente la mayoría y el comportamiento que observamos en nuestros pacientes desafortunadamente fue similar. Lesiones más extensas, necróticas de más de 2 centímetros que tendían a coalescer, región perianal muy afectada, pero también podían estar distribuidas en todo el cuerpo. Y estas lesiones nodulares con infección bacteriana agregada que también pues comprometía prácticamente, fueron la mayoría de las defunciones pues fueron por choque séptico. Viene también como en el suplemento todas las características de las lesiones que observamos junto con los colaboradores a nivel mundial. Vean, no es nada parecido a lo que veíamos en las primeras laminillas, ¿no? Por eso la importancia de saber que esta enfermedad pues no es tan benigna y que puede ser muy letal, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, la importancia que puede pues tener la vacunación en estos pacientes. De los 382 pacientes que estudiamos en esta serie de casos, ninguno tuvo posibilidad de vacunarse antes de desarrollar la enfermedad. Estas son las complicaciones en nuestros pacientes. Vean, les mencionaba, ¿no? Las complicaciones dermatológicas fueron las más importantes, sobre todo en nuestros pacientes que tienen menos de 100 CD4. La coinfección bacteriana, es importante saber que es lo principal afección, esta sobreinfección en piel. A nivel rectal también tuvimos muchísimas complicaciones, pero vean, sistema nervioso central, ocular, también hemos documentado en la clínica Condesa úlceras corneales por mpox, orofaringia y genitourinario. Desafortunadamente, pues los desenlaces tienden a ser peores cuando los pacientes pues tienen más inmunosupresión. La mayoría de los pacientes o la mayoría de las defunciones se centró en los pacientes que tenían menos de 100 CD4 y que tenían una carga viral mayor a 4 logaritmos.
terminando el cuadro clínico, pues cuáles son las recomendaciones generales para el personal de salud que podemos ver a estos pacientes. Bueno, se recomienda de manera general que tengamos un área específica destinada para poder ver a nuestros pacientes por los mecanismos de transmisión. Hablábamos de que es contacto piel con piel y que también los fomites pueden transmitir sobre todo la presencia de costras. Si tienen contacto con piel, no necesita estar la piel lesionada, puede ser una piel intacta. Lo que sugerimos es tener cuando haya un caso sospechoso confirmado, la habitación debe tener una ventilación adecuada. Si no hay habitaciones disponibles solo para estos pacientes, pues la distancia mínima entre ellos tiene que ser por lo menos de 1.5 metros. Cuando los pacientes llegan y tienen lesiones pues no solo tan extensas, sino más bien muy externas, lo que podemos hacer es cubrirlos o vendarlos con una sábana con el fin de minimizar el contacto con el resto de la población cuando tienen que ser trasladados. El personal de salud que haya atendido un caso no es necesario mantener cuarentena. Esto es muy importante porque al principio del brote había mucha incertidumbre si nosotros como prestadores de salud teníamos que aislarnos. No, si tenemos la protección adecuada, solamente tenemos que vigilarnos. Este es el equipo de toma de protección que está sugerido para la toma de muestra. Ojo, es para la toma de muestra. Si vamos a ver un paciente solamente clínicamente, podemos utilizar nuestro cubrebocas, como en el resto de nuestra práctica clínica, y guantes, pero sí sugerimos que cuando vamos a hacer la toma de muestra de PCR, quitar la costra, tenemos que usar una bata, se recomienda usar gogles, los guantes y, bueno, el respirador N95. Este es el material necesario para tomar el tubo de poliestireno con tapón de rosca, que es donde enviamos las muestras al INDRE, el bisturí en caso de que necesite descostrarse la lesión, las pinzas, el hisopo de dacrono poliéster, que es el recomendado para la toma de muestra, y bueno, el equipo de limpieza para después de concluir los procedimientos. El tipo de muestra, ustedes son mucho más expertos que yo para la toma correcta de la muestra en las lesiones, pero bueno, pápulas, la verdad es que era muy difícil. Las pápulas prácticamente lo que hacíamos nosotros era vigilarlos y que cuando llegaran en fase de pústula y se pudiera tomar o incluso en costra, porque la pápula finalmente la piel está íntegra y si pasábamos el hisopo de dacrón no íbamos a obtener un tipo de aislamiento. Habitualmente se toman de vesículas o de pústulas o incluso descostramos a los pacientes. Se recomendaba tomar de 2 a 3 muestras por paciente, rotular en qué zona había sido tomada para poder enviarla al INDRE. La costra, esto era lo que era un poquito más difícil, se tenía que dejar pues prácticamente una gasita impregnada para poder como humedecer esta parte de la piel y con la ayuda del bisturí se removía la costra. Es importante que se enviaba la hoja, se puede enviar la hoja de bisturí y se puede enviar la costra, es porque a veces en la hoja de bisturí queda el material genético y así es como muchas veces obtuvimos el diagnóstico. Lo mismo, se toman de 2 a 3 muestras por paciente. Al principio había algo de controversia porque la OMS y la CDC en el principio del brote recomendaban hacer hisopados nasofaringios a los pacientes o a los contactos. De manera general, nosotros observamos una rentabilidad diagnóstica baja, entonces no se considera todavía, a menos que el paciente tenga lesiones en mucosa, donde sí puedas tomar una muestra adecuada. Si no hay lesiones en cavidad oral, en mucosa, no sería óptimo poder tomar esta muestra. Se considera una sustancia infecciosa de categoría A, que es importante, que es altamente contagioso, por lo cual tiene que ir en un embalaje especial. Es por eso que tiene que ir como en estos tubitos bien cerrados. Y bueno, es un virus altamente contagioso para el cual la verdad es que en nuestro país desafortunadamente todavía no tenemos la posibilidad de vacunarnos. La muestra se envía inmediatamente, en este caso, a los centros de salud que son referencia, donde estamos nosotros en la Condesa, lo transportamos al INDRE. En caso de que en ese momento no se pueda enviar de manera inmediata, se tiene que refrigerar dentro de la primera hora. Lo más importante, ¿cuáles serían las medidas de prevención para poder pues disminuir en medio de un brote la transmisibilidad, la severidad que ya pudimos observar? Esta pregunta es muy frecuente.
¿Existe protección de la vacuna de viruela contra la viruela símica? Lo que observamos sí existe porque tienen genéticamente, comparten variabilidad. Sin embargo, desafortunadamente, a partir de los 80 vimos que disminuyó la vacunación, por lo tanto, disminuye la inmunidad de rebaño y eso especialmente hizo que este brote tuviera esos alcances que observamos. Están estrechamente relacionadas ambas viruelas, entonces sí confería un poco de inmunidad. Datos anteriores en África sugieren que la vacuna contra la viruela al menos era un 85% eficaz para esta nueva de Mpox. Pero estos datos, pues desafortunadamente son antiguos porque no tenemos datos recientes de vacunación. Estas son las vacunas que existen, que tienen actividad contra Mpox, Jynneos. Bueno, la característica que son virus vivos, pero están debilitados y no replicantes. Se puede dar en mayores de 18 años. Son 2 dosis en un intervalo de 4 semanas. Es subcutánea, intradérmica y bueno, se estaba evaluando en medio de la emergencia si solo dar una dosis por lo menos podía conferir un poco de inmunidad a nuestros pacientes. La efectividad, es importante saber que esta vacuna es útil para nuestros pacientes que viven con VIH, que si tenemos la oportunidad de poderlos vacunar en el extranjero, aunque estén indetectables, pero si tienen menos de 350 CD4, hay que enviarlos para que se vacunen, para no generar complicaciones. Y bueno, los efectos adversos de manera local pues son dolor, edema, prurito, enrojecimiento, sistémicos puede dar mialgias, artralgias y otros que son menos frecuentes, pero que hay que considerar, puede dar elevación de troponinas sin miopericarditis. Fue aprobada ante la emergencia por la FDA para el brote de Mpox el 2 de agosto del año pasado. La siguiente es ACAM 2000. La diferencia es que son virus replicativos, por eso no se puede otorgar en nuestros pacientes que tienen inmunocompromiso. La dosis es única, una aplicación compleja, varias administraciones, bueno, varios... exactamente. El 85% de la eficacia es útil para los pacientes que no han tenido infección. Los principales efectos adversos a nivel local pues son dolor, enrojecimiento, edema y sistémicos. En este sí está documentado algunos casos de miocarditis, pericarditis y encefalitis. Fue aprobada por la FDA para la prevención de la viruela, no para Mpox. Y bueno, si ustedes observaron las características epidemiológicas de nuestros pacientes, prácticamente la mitad de nuestros pacientes a nivel mundial vive con VIH, no se pudieron aplicar esta vacuna. La única opción que podían tener era Jynneos, pero pues prácticamente tampoco había muchísimo en Estados Unidos. ¿Cuáles son las estrategias para vacunar a los pacientes? Tenemos la profilaxis post-exposición, que es vacunar dentro de los primeros 4 días, después de un contacto, que tengamos la certeza de que estuvimos en contacto con alguien que tiene diagnóstico de Mpox. La finalidad dentro de los primeros 4 días es evitar la enfermedad. ¿Qué pasa si yo acudo a consulta y me vacuno del día 5 al día 14 después de que yo estuve en contacto con un paciente positivo? Van a disminuir los síntomas. Eso sí está también muy bien estudiado. La vacuna, en este caso de Mpox, respuesta a brotes, ¿no? Esto es lo que se hizo un poco. Tiene como objetivo llegar a las personas que tienen más probabilidad de haber estado expuestas recientemente. Lo que les decía, nuestra población de concentración de riesgo epidemiológico, que al principio pues hubo un poco de problema porque se trataba de que no se estigmatizara la enfermedad, pero sí era una realidad que estaba concentrada solamente habitualmente en nuestra población HSH. Entonces, esta era la estrategia que hicieron en Canadá y en Estados Unidos, vacunar a la mayoría de la población que tenía sexo con hombres o que tenía algún factor de riesgo observado sin estigmatizar a nuestras poblaciones. Y bueno, la profilaxis también existe para los laboratoristas, para el equipo médico que tuvo contacto y que no tuvo protección con estos cuadros clínicos. También son una estrategia de salud pública que tendríamos que tener vacunada como respuesta a estos brotes.
El tratamiento, pues bueno, el tratamiento es una gama muy amplia, en general no hay mucho, pero bueno, va desde las manifestaciones leves hasta la enfermedad diseminada, pacientes con inmunocompromiso, donde pues desafortunadamente en México tampoco tenemos las opciones terapéuticas que tampoco están probadas, pero que ante la emergencia nacional se han intentado para disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. El tratamiento de soporte no es un tratamiento específico, hidratación y control térmico, sobre todo la hidratación en los pacientes que les mencionaba que llegaban con náusea, que no había la certeza de que tuvieran afección gastrointestinal, pero que era altamente probable. Evitar la manipulación de lesiones, que era siempre una recomendación que le dábamos. Los pacientes al principio se querían quitar la costra considerando que esto hacía que la enfermedad resolviera mucho más rápido, ¿no? Y a veces, no tenían las condiciones de higiene necesarias y podían provocar algún tipo de sobreinfección bacteriana. El control sintomático, tratamiento con antihistamínicos, algunos de ellos cursaron con muchísimo prurito, algunos agentes tópicos. En las lesiones orales, sobre todo uso de antisépticos, clorexidina, las lesiones genitales o anorrectales, algunos baños que se denominan de asiento para la proctitis tan importante que tenían. Usamos nosotros en cavidad oral incluso solución Filadelfia como para los pacientes que hacen mucositis cuando reciben quimioterapia porque era imposible que pudieran deglutir. Soporte nutricional y psicosocial es muy importante en medio de un nuevo brote, una población clave que siempre ha sido estigmatizada. Es importante siempre que demos el apoyo correcto psicosocial. El tratamiento de las complicaciones, desafortunadamente dirigido sobre todo a la sobreinfección bacteriana y el drenaje de abscesos cuando existiera. Las opciones terapéuticas para los pacientes que desarrollaban complicaciones, como lo que les mencioné en los pacientes que viven con VIH, Tecovirimat, que este fármaco inhibe la proteína BP37, habitualmente se dan 600 miligramos por vía oral cada 12 horas por 14 días, está autorizado por la FDA, no está disponible en México. Se documentaron en la serie que les mostré 3 pacientes con resistencia, los 3 pacientes fallecieron. El brincidofovir, 200 miligramos semanales. El bemol era la elevación de las transaminasas y bueno, también fue aprobado como emergencia por la FDA. El cidofovir y en algunos casos se intentó dar globulina intravenosa. Se hicieron algunos ensayos clínicos, sobre todo donde se utilizaba el suero de pacientes que estaban vacunados para poder administrar en los pacientes que estaban graves, como los que les mencioné, que tenían neumonitis, encefalitis o una extensión muy grande de las lesiones, pero desafortunadamente de todos los pacientes que fallecieron y que en Estados Unidos y en Europa sí recibieron el tratamiento, la mayoría tuvo una mortalidad prácticamente del 100%. A manera de conclusión, esta epidemia actual nos recuerda que la emergencia viral ya la había puesto COVID-19 nos había puesto en jaque. La emergencia viral es un fenómeno permanente. Cada vez, desafortunadamente, vamos a observar este comportamiento por algunas interacciones del cambio climático, la migración que puede existir entre las poblaciones, el consumo de algunos productos contaminados, que desafortunadamente esto aunado al shedding que tienen los virus puede hacer que esto pues tenga un comportamiento inusual a lo que conocíamos, sin límites y a menudo impredecible en su naturaleza. Este brote ilustra cómo una enfermedad que solamente afectaba una región del mundo, particularmente yo durante mi formación de infectología nunca estudié lo que era el Mpox, parecía que era una enfermedad solamente que se podía ver en África, pues puede tener un fuerte efecto en otras áreas donde no es endémica. Esto también lo puso de jaque COVID-19 con diferentes poblaciones objetivo, con nuevas presentaciones clínicas, con una nueva magnitud que pues hay que considerar. Las prioridades para mí, la verdad, son claras. Primero, aumentar la educación en las poblaciones, sobre todo en nuestros pacientes que están en riesgo, es decir, otorgar una información sin estigma, pero que les permita ser conscientes de que están en un riesgo si tienen algún tipo de práctica sin protección. Y en este caso, la verdad es que pues es contacto piel con piel. En realidad, la protección pues tampoco iba a existir mucho para prevenir la infección, para que podamos reducir la transmisión y la propagación.
Segundo, lo más importante, desarrollar pruebas sensibles para la detección y que sean pruebas que todos tengamos un alcance. Sabemos las limitaciones, tuvimos pacientes externos que no pudimos mandar hisopar, que era muy difícil, o que iban, que no les hacían la prueba, que solamente les mandaban tratamiento sintomático, y que esto hace que no solamente pues disminuya el número de casos que se reporten a nivel mundial, esto la verdad es que sí repercute como una política de salud pública para poder acceder a vacunas y a nuevos tratamientos. En consecuencia, les decía, la prevención y evaluar la efectividad de los tratamientos, vacunas, estrategias de vacunación que ya existen y, bueno, poder mejorar los esfuerzos para que no observemos los casos que desafortunadamente tuvieron una mortalidad muy alta y que estas vacunas y tratamiento siempre estén disponibles para todos los grupos y todas las regiones. Muchas gracias.